Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que ponernos al día con lo que está pasando en la Conference League, que esta es la tercera competición más importante de Europa, ¿no? Le recuerdo que ya estamos en los partidos, se han jugado los partidos de vuelta de la tercera ronda de clasificación. Este torneo, como saben, no tiene clasificaciones directas para lo que es la fase de grupos, así es que todos tienen que pasar por rondas de clasificación o ser eliminados de la Europa League, ¿no? De aquí nos vamos a los playoffs. Los ganadores de estas pasan a los playoffs. Y también van a venir equipos eliminados de los playoffs y equipos que ya están en la fase de grupos de Conference League que han sido eliminados previamente en la Europa League. Y algunos que van bajando desde la Champions, desde las primeras rondas de eliminación de la Champions. Pues bueno, vayamos a revisar. Estos sí son muchos partidos, así es que no vamos a leer los países, vamos a intentar adivinar algunos. Entre el día martes 9 de agosto se jugó el Gisdra de Malta ver 0-4 el Wolfsburg de Austria. Pasó el Wolfsburg por un global de 4-0, ¿no? De visitante. Luego tuvimos el B360 1-2 el Viborg de Dinamarca. Pasó el Viborg con un global de 5-1. Miércoles 10 de agosto tuvimos el Vitoria de Portugal 1-0 el Hajduk Split de Croacia. Y por un global de 3-2 pasó el Hajduk Split a la siguiente fase. 11 de agosto el Kizilzar de Kazajistán empató 0-0 con el Apoel de Chipre. Pasó el Apoel de Chipre por un global de 1-0. Entre el Tobol de Kazajistán 1-1 el Srinsky de Bir, no sé de qué país será. Pasó el Srinsky de Kazajistán a la siguiente fase por un global de 2-1. El Roko de Polonia derrotó por un gol a 0 al Spartak Trnava de Eslovaquia. Y por un global de 3-0 pasó el Rako a la siguiente instancia, a los playoffs. El CFR Cluj de Rumania derrotó por un gol a 0 al Shakhtar de Belgrado, supongo. Y por ese global de 1-0 pasó el club de Rumania a los playoffs. El 20 de Holanda derrotó por 4-1 al Kukariki de Serbia. Y por un global de 7-2 el 20 pasó a la siguiente instancia. El Kanyaspor de Turquía perdió 2-4 ante el Vaduz de Liechtenstein, supongo. Y por un global de 5-3 pasó el Vaduz a la siguiente instancia. El Djurgården de Suecia derrotó por 3-1 al Sepsi Esfantu Georgi de Rumania. Y por un global de 6-2 pasó el Djurgården a la siguiente instancia. El Potrok de Moldavia perdió 1-2 ante el Fehervar de Hungría. Por un global de 7-1 terminó pasando el Fehervar a la siguiente instancia. El Basel de Suiza derrotó por 2-1 al Brøndby de Dinamarca. Y nos fuimos a los tiros libres penales, donde el Basel terminó pasando a la siguiente instancia. No, el Basel, que es un equipo conocido en Europa. Bueno, digo, o sea, se lo conoce, digamos, no es como otros equipos de los cuales primera vez estamos oyendo. El Beersheva de Israel derrotó por 3-1 al Lugano de Suiza. Y por un global de 5-1 terminó pasando el Beersheva a la siguiente instancia. El Antwerp de Bélgica, supongo, derrotó por 2-0 al Lillestrøm de Noruega. Por un global de 5-1 ganó el Antwerp y pasó a la siguiente instancia. El FSCB de Rumania derrotó 1-0 al Dunajska Streda de Eslovaquia. Por un global de 2-0 pasó el FCSB a la siguiente instancia. El Universitatea de Craiova de Rumania derrotó por 3-0 al Zoria Luhansk de Ucrania. Y por un global de 3-1 terminó pasando el Universitatea de Rumania a la siguiente instancia. El Panathinaikos griego, este sí lo conocemos bastante, empató 1-1 con el Slavia Praga de República Checa, que también lo conocemos. Por un global de 3-1 pasó el Slavia Praga a la siguiente instancia. El Istanbul Başakşehir de Turquía derrotó por 3-0 al Breiðablik de Islandia. Y por este resultado el Istanbul pasó a la siguiente instancia. El Hibernians de Malta perdió 1-3 ante el RFC. Y por un global de 4-2 terminó pasando el RFC a la siguiente instancia. El Ki
derrotó por 2 goles a 1 al Balkani. Se fueron a los tiros libres penales, donde el Balkani terminó pasando por 4 goles a 3 a la siguiente instancia. El Skendia de Macedonia del Norte empató 1-1 con el AEK de Suecia. Se fueron a los tiros libres penales y por 3-2 terminó pasando el AEK a la siguiente instancia. El Sligo de Irlanda derrotó por 1-0 al Viking de Noruega. Por un global de 5-2 pasó el Viking a la siguiente instancia. El Anderlecht de Bélgica derrotó por 3-0 al Paide de Estonia. Por un global de 5-0 terminó pasando el Anderlecht a la siguiente instancia. El Aris griego derrotó por 2-1 al Maccabi Tel Aviv de Israel. Por un global de 3-2 terminó pasando el Maccabi Tel Aviv a la siguiente instancia. El Levski de Bulgaria perdió 1-2 ante el Hamburg de Malta. Y se fueron los tiros libres penales, donde por 4-1 terminó pasando el Hamburg a la siguiente instancia. El Lech de Polonia 4-1 el Vikingur de Reykjavik de Islandia. El Lech por un global de 4-2 terminó pasando a... en la prórroga fue esto. Terminó pasando el Lech de Polonia a la siguiente instancia. El Rapid de Viena de Austria derrotó por 2-0 al Nefzi de Azerbaiyán. Y por un global de 3-2 terminó pasando el Rapid de Viena a la siguiente instancia. Fue en la prórroga, ¿no? El St. Patrick de Irlanda perdió 0-1 ante el CSKA de Sofía, Bulgaria. Y por un global de 2-1 terminó pasando el CSKA de Sofía a la siguiente instancia. El Young Boys de Suiza, un equipo acostumbrado a jugar Champions, la verdad, siempre lo veía en Champions. Por un global de 3-0 sobre el KuPS de Finlandia terminó pasando con un global de 5-0 Young Boys a la siguiente instancia. El AS Alkmaar de Holanda derrotó por 7-0 al Dundee United de Escocia. Por un global de 7-1 terminó pasando el AZ Alkmaar a la siguiente instancia. El Gil Vicente de Portugal derrotó por 4-0 al Riga. Y por un global de 5-1 el Gil Vicente terminó pasando a la siguiente instancia. Y finalmente el KIS Varda de Hungría derrotó por 2-1 al Molde de Noruega. Por un global de 4-2 terminó pasando el Molde a la siguiente instancia. ¿Cuándo va a ser la siguiente instancia? Pues ya tenemos los playoffs de ida. Miércoles 17 de agosto. El Dux Garden versus el Apoel de Chipre. Jueves 18 de agosto tenemos el Rakov versus el Slavia Praga. El RFS versus el Linfield. El CSKA Sofía versus el Basel. Lindo partido este. El Maccabi Tel Aviv versus el Nice de Francia. El Young Boys versus el Anderlecht de Bélgica. El Eslovaco versus el AEK de Suecia. El Molde versus el Wolfsburg. El Universitatea Craiova versus el Achiborcheva. El Istanbul Başakşehir de Turquía versus el Antwerp de Bélgica. El Zrinjski versus el Slavan Bratislava. El Maribor versus el CFR Cluj. El Lech de Polonia versus el Dieterlenk de Luxemburgo. El FSSB de Rumania versus el Viking. El Köln versus el Verbar. El Colonia está jugando esta fase. Qué poco. El Villarreal de España versus el Hajduk de Split. Villarreal, que si pasa esto yo creo que va a ser favorito a ser campeón de este torneo, ¿no? El West Ham, fíjense, Inglaterra versus el Viborg de Dinamarca. Seguramente el West Ham va a pasar esta instancia. El Shkupi de Macedonia del Norte versus el Balkani, Kosovo. El Fiorentina de Italia versus el Twente de Dinamarca. De Holanda. El Vaduz versus el Rapid de Viena. El Partizan de Serbia versus el Hamburg de Malta. Y el AZ Alkmaar de Holanda versus el Gil Vicente de Portugal. Y hay partidos interesantes. Y como pueden ver, hay unos equipos que ya reconocemos, ¿no? Sobre todo los que pertenecen a las ligas premium. Pues bueno, así continúa lo que es la UEFA Conference League. Y ya falta poco, prácticamente luego de esto, todos estos se van a la fase de grupos. Y ya vamos a tener el sorteo en las siguientes semanas de las 3 ligas importantes.